Las 6 de la mañana y 5 minutos en toda la República Argentina. Muy buenos días y bienvenidos. Hoy es miércoles o jueves 4 de agosto del año 2022. Y aquí estamos comenzando Longobardi por CNN, en CNN Radio AM 950. Mi nombre es Willy Cohen. Hoy el programa no va a estar atendido por su propio dueño. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Marcelo en algún momento de la mañana. Bueno, por supuesto, para conocer también su punto de vista y su mirada respecto de las novedades importantes, y muchas que hubo ayer, después de los anuncios, por supuesto, de las medidas económicas. No sé si se anunció un plan, creo que se anunciaron algunas medidas. Faltan seguramente otras. Pero bueno, estaremos, por supuesto, comentando todas las novedades y buscando opiniones, como lo hacemos siempre aquí en el programa. Estamos todos, están todo el equipo de Marcelo, por supuesto. Estaremos desde luego con Juan Dillon en Europa, con Nico Singer con toda la información del deporte, Martín Melo en el Frente Agropecuario. Esperamos obviamente poder hablar con Marcelo también el día de hoy. Y la saludamos a Romina Aldana, por supuesto, que está siempre con nosotros aquí bien tempranito. Hola Romina, buen día. Por supuesto, siempre tempranito. Señora. Buen día, ¿cómo va Willy? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, está fresquita la calle más o menos, ¿no? Está un poco fresco, más fresca, porque ¿no? Aparte tampoco va a salir el sol hoy. Tenemos un poquito de neblina en la mañana, mucha humedad y se siente, ¿no? Calan los huesos. Ahora con 9 grados 6 décimas de temperatura, 7 grados 7 de sensación térmica, con lo cual sí está bajito y el cielo cubierto y un poquito de viento del este, en este caso a 13 kilómetros en la hora, y esperamos 16 de máxima. Pero la buena noticia llega mañana, porque mañana empieza a acomodarse y vamos a tener, si ya te adelanto, un fin de semana, bueno, con 18 de máxima. Muy bien. No te prometo tanto sol, sobre todo para el fin de, pero bueno, 18, 16... Muy bien, ya después vamos a después repasar, detallamos, sí. Ya nos vas a contar cómo viene el tiempo y en alguna medida cómo ya pinta el fin de semana. Bueno, está Juan Dillon, por supuesto, también siempre tempranito allí desde Europa. Hola Juan, buen día, buen día. Romina, Willy, a todos los oyentes de Argentina y del mundo. Bueno, una buena jornada de jueves, jueves. Aquí estamos Sí, señor, con toda la jueves, información, Willy. Jueves, efectivamente. Por eso fue tan largo, sí. Juan, fue tan largo el miércoles. Que prácticamente, claro, ayer debo decir que me costó dormirme también, claro, porque bueno, por supuesto, los anuncios de Sergio Massa fueron cerca de las 8, después bueno, por supuesto, aparecieron todas las repercusiones, analizar un poquito, tratar de buscar un poco más de información, sobre todo de lo que no se dijo en la conferencia de prensa de Sergio Massa, y por cierto, bueno, terminé prácticamente casi la 1 de la mañana hasta que finalmente me pude dormir. Bueno, muy bien, aquí estamos, realmente con, desde luego, una enorme cantidad de información, con, por supuesto, los anuncios que ayer se formularon, con, por supuesto, muchas promesas, sobre todo de reducir el nivel de gasto, de no seguir dándole a la maquinita de la emisión monetaria, todas cuestiones, por supuesto, muy saludables y muy bienvenidas, en el caso que se puedan cumplir, ¿verdad? Claro. Y por lo demás, bueno, no hubo finalmente ningún anuncio de mejora en el tipo de cambio, es decir, hubo una serie de palabras prohibidas que no se mencionaron, no se habló de devaluación, no se habló de desdoblamiento cambiario. Se hizo una mención al acuerdo con el fondo, pero bueno, sí, efectivamente hay un compromiso de cumplir, por lo menos con las pautas acordadas. Veremos si esto efectivamente se puede cumplir. Y bueno, y no se dijo una palabra de los nuevos impuestos que van a venir, ¿verdad? Si bien sí se reconoció que el aumento de tarifas va a ser más severo y que va a haber un tope en la cantidad de subsidios que se van a otorgar para la gente que pidió mantener los subsidios. Tal vez ese es el anuncio más significativo, mirando la caja del gobierno y mirando el verdadero problema, que es por supuesto
el delirante déficit fiscal que tiene la Argentina, entre otras cosas por el gasto precisamente en los subsidios a la energía, pero no queda muy claro, en definitiva, cómo se va a resolver uno de los problemas más severos que tiene el país, que es obviamente la brecha cambiaria y el hecho de que el gobierno no reconoce el precio real del tipo de cambio, y en ese marco no se entiende muy bien cómo los exportadores o los que generan las exportaciones, los productores agropecuarios, las personas que son capaces de crear bienes o servicios y venderlos al exterior, no se entiende muy bien cómo van a alentar la liquidación de esas exportaciones si no se reconoce algún valor mejor en el tipo de cambio. Ahí hay uno de los misterios de los anuncios de ayer, porque Sergio Massa dijo que se van a firmar decretos de necesidad y urgencia para establecer los incentivos y los regímenes especiales para que los exportadores vendan al Banco Central los dólares de la exportación. Pero no está claro todavía y no se conoce, digamos, qué es lo que van a decir esos decretos de necesidad de urgencia y si eso va a significar eventualmente algún grado de devaluación directa o indirecta, y en este caso sectorial, ¿verdad? Así que ahí es, yo diría, donde están más concentradas las dudas de la mayoría de los observadores. Hay una nota hoy publicada en la tapa del diario La Nación con la firma de Carlos Pañi, que realmente es sensacional. Francamente, creo que es sin duda la nota del día, donde se plantean, todos los interrogantes políticos y económicos alrededor justamente de la figura del nuevo ministro Sergio Massa, y donde el propio Carlos Pañi, se pregunta a qué se debe tanto entusiasmo de un hombre que efectivamente ha mostrado una enorme voluntad política y por supuesto una decisión de asumir en este momento y cargarse toda esta responsabilidad, pero en el medio de un tremendo descalabro económico, y donde finalmente ayer no apareció un plan económico que modifique ni el modelo estatista con el que, digamos, trabaja la economía, la mirada estatista del gobierno de Alberto Fernández, de lo que por supuesto uno supone que significa lógicamente la mirada de Cristina Kirchner. Hubo sí una serie de medidas que se anunciaron, otras que no, otras que se prometieron, pero insisto, aquí no hubo ni un shock de medidas para cambiar las expectativas, y me parece mucho menos un plan económico completo. Me parece que tampoco cabía esperar semejante cuestión. Habíamos hablado, recuerden, con Carlitos Melconian esta semana, donde el propio Melconian dijo, conformémonos con anuncios que de alguna manera, recompongan la ruta en el camino de cornisa, pero no tan cerca del precipicio, ¿verdad? Claro. Que haya eventualmente una situación de inflación alta, pero controlada. Por lo menos que no aumente más, Willy. Claro, o sea, que exactamente. se estanque porque... Vamos a ver. Yo creo que puede haber eventualmente, puede prolongarse eventualmente una tregua financiera y eventualmente puede estabilizar un poco el tipo de cambio, seguramente más arriba de lo que tenía Guzmán y Batakis, pero hay mucho, por supuesto, hay mucho por ver en las próximas horas, ¿eh? Así que va a estar muy interesante. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana. A esa hora llegará María Laura Santillán y trataremos de presentar la información del día, que está desde luego muy muy concentrada en todo lo que se anunció ayer en materia económica, pero que por supuesto tiene toda la agenda internacional, la tensión muy fuerte ayer alrededor de Taiwán. Está desde luego, nuevas noticias que se conocen respecto del juicio contra la corrupción, donde ayer terminaron procesando al primo del expresidente Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito, uno de los que estaban también acusados en el juicio justamente por la causa de vialidad.
Así que tenemos una agenda muy, muy completa en este día de hoy. Siendo las 6:15 en la mañana, ¿qué te parece, Romy, si nos contás ahora sí formalmente cómo está el tiempo, cómo está la temperatura? Y ya nos preparamos. Se viene para este día. Sobre todo. 9 grados 6 décimas de temperatura, 7 grados 7 es la sensación térmica, humedad 83%, cielo cubierto, pero no hay pronóstico de lluvias. Va a estar el día nublado, mayormente nublado, y con vientos del sector sur. Por ahora, el viento es del este a 13 kilómetros en la hora, y esperamos 16 de máxima, algo fresco por supuesto, sí, y mañana viernes ya vamos a tener un día con sol, con una mínima de 6 y una máxima de 18 grados. Muchas gracias, Romy. Presentamos entonces el resumen de Longobardi por CNN Radio. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Muy bien, como todos saben, ayer cerca de las 8 de la noche, finalmente el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas económicas tendientes a frenar un poco la corrida cambiaria, frenar la devaluación en el mercado libre de cambios, y tratar de dar señales en el sentido de que se va, a restringir el gasto público, la emisión monetaria. Las tapas de los diarios son bastante, por supuesto, contundentes en llevar el tema central. La Nación, por ejemplo, dice: Massa anunció una quita de subsidios en luz y gas y un freno a la emisión monetaria. Dice, por ejemplo, la tapa de Clarín: Massa prometió ajuste fiscal, tope a los subsidios a la energía y un bono a jubilados. Descartó una devaluación. Mientras tanto, los diarios especializados en temas económicos, El Cronista, por ejemplo, titula: Massa ya es superministro, anunció un plan para aumentar las reservas y frenar la inflación, en tanto que, por ejemplo, Ámbito Financiero dice: sumarán 7.000 millones de dólares a las reservas y ajustarán los subsidios. Ahí están algunas de las miradas en las tapas de los principales diarios que se editan aquí en la ciudad de Buenos Aires. En principio, digamos que las optimistas, medidas... ¿no? Sí, Juan. No, optimista, digo, ¿no? Buscar 7.000 millones de dólares. Sí, claro. Bueno, en parte, hay una nota muy interesante de Héctor Huergo, hoy publicada también en Clarín, donde lo que explica Huergo es que en realidad esos 5.000 millones de dólares de liquidación de exportaciones en agosto y en septiembre, que son los 60 días que dijo Sergio Massa, en rigor estaban preparadas y normalmente se suelen liquidar, es decir, es el volumen de exportaciones que normalmente se liquida en estos meses. Lo que pasa es que estaba todo paralizado, primero a la espera eventualmente de una devaluación y segundo en función de la corrida, por supuesto, que viene soportando la Argentina en prácticamente los últimos 40 días, ¿verdad? Veremos, porque recordemos, Juan, que se anunció que iba a haber decretos de necesidad de urgencia, claro, estableciendo los incentivos que se van a dar precisamente para esta liquidación anticipada de exportaciones, que veremos efectivamente la letra chica de esos decretos. Algo ha trascendido hoy en los diarios, hay una muy buena nota de Gustavo Bazán en Clarín que cuenta algo de eso, que ya vamos a dar en detalle. Pero en principio, digamos que hay una serie de anuncios desde el punto de vista fiscal para frenar el déficit, frenar la emisión, que todos están desde luego en la buena dirección, pero no se entiende muy bien cómo se van a lograr, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, el propio Massa en el final del mensaje anunció que va a haber un bono especial para jubilados, que va a haber un tratamiento también para aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores empleados que ganen entre 50.000 y 150.000 pesos. Y por supuesto son todos estos anuncios que representan un aumento en el gasto público, con lo cual allí obviamente hay motivos para tener eventualmente dudas y además preguntarse en términos políticos, qué capacidad va a tener Sergio Massa de convencer a los sectores que se identifican sobre todo con Cristina Kirchner en la coalición de gobierno
respecto de este ajuste. En principio, ayer, políticamente, vimos señales de respaldo del camporismo al propio Sergio Massa. De hecho, a eso de las 10 de la noche apareció un tuit del ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés el Cuervo Larroque, claro, uno de los duros de la cámpora, cuyo tuit fue directamente: fuerza compañero Sergio Massa, ¿no? Fuerza compañero Sergio Massa. En una, casi diría, querido Juan, Romina, una cuestión de fe más que... Casi yo diría escenas de peronismo explícito, ¿verdad? Eso es lo que vimos ayer, escenas de peronismo explícito. Volviendo al tema de las medidas, me refiero que lo que vimos ayer es básicamente un peronismo tratándose de unificar alrededor de alguien que eventualmente les pueda salvar la ropa en esta situación, ¿verdad? Y 500 invitados, Willy, nada más y nada menos, supuesto, ¿no? Parecía un casamiento eso, ¿no? Claro. Parecía un casamiento. Pero bueno, volviendo a las medidas, que me parece que es en definitiva lo importante, bueno, insisto, se prometió, lo primero que dijo Sergio Massa es que se va a cumplir la meta de 2,5 de superávit, que es básicamente el acuerdo con el Fondo Monetario. Por supuesto que para cumplir esa meta habría que hacer un ajuste en el segundo semestre violentísimo, porque obviamente está desbordado el gasto público y está totalmente incumplida la meta fiscal con el Fondo Monetario, pero por algún motivo, precisamente para tratar de dar una señal fuerte y de confianza en ese sentido, no solamente Massa dijo que van a cumplir la meta del 2,5 de superávit, sino que además contó que tuvo ya contactos con el Fondo Monetario Internacional para asegurar los desembolsos. Es decir, que en definitiva, a pesar de que no lo dijo con esas palabras, se comprometió Massa, igual que Silvina Batakis, a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido dio algunos otros detalles. Dijo, por ejemplo, que no se le van a pedir más adelantos al Banco Central para el Tesoro. Es decir, que el Banco Central no va a seguir emitiendo para cubrir el déficit fiscal en el segundo semestre. ¿Logrará semejante, objetivo? Casi te diría que si lo logra, y bueno, hay que hacerle un monumento a Sergio Massa, ¿verdad? Vamos a aplaudir. Vamos todos a Luján, no tengas ninguna duda. Ojalá. Pero incluso sobreactuó en ese tema y dijo que el gobierno le va a devolver al Banco Central 10.000 millones de pesos en las próximas semanas, como para dar una muestra de que le sobra paño, no solamente de que no le va a pedir plata al Banco Central. Desde luego que es el tema central, no hay ninguna duda que ese es el problema que hoy tiene la Argentina, el desborde en el gasto público, el desborde, por supuesto, en el déficit y el desborde en la emisión monetaria. Está muy claro que esa fue la primera señal que quiso dar Massa en su estreno como ministro de Economía. Por supuesto, dijo que va a congelar el ingreso de los empleados públicos y que el INDEC va a hacer un seguimiento mensual, publicando además, supongo yo, la nómina de empleados públicos en el Estado, tanto en la administración central, en las empresas públicas, en los organismos descentralizados. Bueno, una linda tarea, y muy valiosa si efectivamente se hace, ¿no? Que la gente conozca repartición por repartición la cantidad de ñoquis que hay, ¿no? Y los lugares donde ni siquiera entra la gente, donde tienen que poner más escritorios porque no entra la gente de la cantidad de empleados que hay, ¿no? Alguna vez se estatizó una playa de estacionamiento para meter los autos de los asesores presidenciales porque no había lugar de la cantidad de asesores que se habían contratado, y no era durante este gobierno, ¿verdad? Así que atención con el tamaño del Estado. Mientras tanto, el dato también, más significativo para creer que algún grado de ajuste fiscal va a haber es, por supuesto, el tarifazo, ¿verdad? Es decir, finalmente ayer se blanqueó que lo que va a venir efectivamente es un tarifazo, porque aún para las personas que pidieron mantener los subsidios, Massa dijo que son entre 9 y 10 millones de hogares que han pedido mantener los subsidios, allí lo que se aumentó es que eso se va a mantener,
pero hasta un determinado límite. Claro. Sí. Es lo Consumo, ¿no? Exactamente, Claro. un límite de consumo de unos 400 megawatts, eso fue lo que dijo. Una casa, digamos, de 2 dormitorios, eventualmente, es decir, un departamento de unos 60, 70 metros cuadrados, en general consume eso, unos 400 Ahora, la pregunta, kilowatts al Willy, que mes, me ¿no? hago, hay muchos departamentos que son todo eléctricos. Exacto. ¿Qué pasará ahí? Y bueno, ahí va a haber, y bueno, va a haber aumento de tarifas, va a haber mucha polémica, pero evidentemente la segmentación tarifaria tal como se había diseñado, bueno, no representaba ningún ahorro significativo en materia de subsidios. Claro, claro. Vamos Al a menos ver. es algo sensato, ¿no? Digo, que las casas tienen que gastar. Aquí en Europa uno Exacto. ajusta el consumo también a partir digamos, de una realidad. Hay un promedio de cuánto un departamento tiene que gastar y ahora todo el mundo se está ajustando por los costos de la factura, por lo cual en ese sentido tendría algo de lógica. No, por supuesto, tiene toda racionalidad. De hecho, Sergio Massa presentó el problema, digamos, de la escasez de energía en Europa y las medidas que se están tomando en Alemania, en España. Bueno, parte de lo que nos venía contando Juan Dillon, de las restricciones que hay, incluso hasta para darse una ducha, ¿verdad? Exacto. Tema que está hoy incluso en los diarios y seguramente Juan nos va a dar algún Hay gente que se pone a cantar. vale la pena cantar en el escuchar. baño. Vale la pena. Media hora en el baño. Ahí está. 3 minutos más Claro, que no, eso Era un no. visionario no. al final, ¿eh? Sí, Era un visionario. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar un poco algunos de los audios que tenemos, por ejemplo, el número 6, donde justamente Sergio Massa lo primero que dijo es que va a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. A ver, escuchémoslo. Vamos a cumplir con la meta del 2,5 del déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU frente al rechazo del Congreso. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias para ahorrar nuestra palabra empeñada. Orden es ser previsible, es cumplir la palabra. Bueno, allí estaba, eso fue lo primero que dijo. Y después habló justamente de cortar la emisión, de cortar la maquinita. Es el audio número 7, donde cuenta Sergio Massa que le dio instrucciones al secretario de Hacienda de no utilizar el saldo, dijo, de los adelantos del Tesoro. Escuchemos lo que dijo Massa en este punto. Le di la instrucción al secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro por 10.000 millones al Banco Central, camino de cancelación que procuraremos continuar. Bueno, allí estaba, los anuncios fiscales, además de lo que dijo en materia de tarifas, donde se mantiene la segmentación, pero reiteramos, el anuncio también más importante es que a los que les van a mantener los subsidios, se los van a mantener, pero hasta un límite. Lo decía de esta manera anoche Sergio Massa. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Bueno, allí está el esquema para los aumentos de tarifa. Faltan, desde luego, la letra chica, falta saber cómo va a quedar finalmente integrada el área de energía, cuánta autoridad, cuánto poder va a tener el propio Massa sobre los funcionarios del área energética que hasta ahora venían respondiendo ciegamente a Cristina Kirchner. Pero reiteramos que ayer hubo señales políticas del cristinismo dando a entender, que le van a permitir a Massa avanzar en este terreno. Además se supone que el propio Sergio Massa ha comentado o verificado parte de estos anuncios con Axel Kicillof, que es
digamos, el auditor económico de Cristina Kirchner y con la propia vicepresidenta. Pero bueno, desde luego que habrá que seguir día a día y ver si todo esto efectivamente se puede llevar adelante. Las medidas, en definitiva, del ajuste fiscal fueron básicamente las que tienen que ver, insisto, con el aumento de tarifas y con la promesa de no seguir dándole a la maquinita, digamos, para financiar el déficit del Tesoro. Después hubo una serie de anuncios a propósito de las reservas y los dólares, parte de lo que comentábamos tempranito con Juan Dillon, esta idea de pedirle a los exportadores un anticipo justamente de dólares de la exportación, las conversaciones con el sector financiero eventualmente para que anticipen algún ingreso de divisas, en fin, todo ese tema, si les parece, lo seguimos después de las noticias, porque ya han pasado 2 minutos de las 6:30, viene el informativo de CNN Radio, y después seguimos, que hay, desde luego, mucho para analizar de las medidas, insisto, respecto del dólar. Desde ¿Qué pasará, Willy? Sí, desde mi punto de vista, el costado donde yo esperaba un poquito más de audacia, ¿verdad? Tal vez la hay, tal vez está escondida, no quiso reconocer Massa en ningún momento que aquí haya o vaya a haber una devaluación, pero bueno, habrá que esperar, insisto, la letra chica de esos decretos con los cuales se supone que se les va a dar incentivo al campo, a la minería, a las petroleras, para eventualmente que aceleren el ingreso de dólares. De eso hablamos después de las noticias. No se vayan, ya venimos. CNN Radio. AM950. Servicios informativos. 6 de la mañana, 33 minutos, el cielo está cubierto en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 6 décimos, la sensación térmica 7 grados 7 décimos y la humedad 83%. Tras asumir, Sergio Massa anunció el paquete de medidas para iniciar su gestión. En su discurso, el flamante ministro de Economía dijo que Argentina debe enfrentar la inflación con determinación. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. El conjunto de políticas y medidas con las que vamos a trabajar en esta etapa tiene como objetivo combatir ese flagelo. Vamos a mirar lo económico productivo parados en 2 ejes, uno vinculado a principios y otro vinculado a motores. En cuanto a los principios, orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores, inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno. También anunció la eliminación de los subsidios a las tarifas de energía a quienes más consuman y garantizó unos $7.000 millones para robustecer las reservas. Por otra parte, dijo que habrá un nuevo aumento de tarifas de electricidad y gas para los usuarios con consumo subsidiado que usen más de una serie de topes que instrumentará el gobierno. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios, y ese es un primer corte. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Además, adelantó el otorgamiento de un bono de suma fija para jubilados que se anunciará el miércoles próximo junto con la determinación del aumento por la movilidad jubilatoria. También anunció el lanzamiento de un canje voluntario de deuda pública en pesos que vence en los próximos 3 meses, que finalizará el martes próximo. Sobre los planes sociales, se dijo que se encarará una política de reordenamiento durante los próximos 12 meses y se promoverá que un beneficiario del plan Potenciar Trabajo sea tomado por una empresa privada y luego de un año el trabajador definirá si quiere mantener el plan o el empleo. Massa ratificó los compromisos de reducción del déficit fiscal a 2,5 puntos del PBI
comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, organismo con el que ya mantuvo una reunión. Además, el funcionario adelantó que el gobierno denunciará en Estados Unidos a empresas que triangularon exportaciones. Vamos a promover y defender cada dólar de cada argentino. Hemos detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Pero también vamos a hacer la denuncia en la Unidad Antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero. Desde el campo le reclamaron a Sergio Massa que acorte las brechas entre las distintas cotizaciones del dólar. En CNN Radio, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, destacó que esta situación permitirá el desarrollo productivo que necesita el país. Se necesitan medidas estructurales que le den la confianza para poder invertir y producir. Entiendo la situación del país y la necesidad de dólares, pero creo que pasaría más por generar la confianza necesaria como para cortar las brechas y que eso fuera lo que hiciera en la posibilidad de que todos puedan desarrollarse como corresponde y no generar distintas paridades, porque esto se convierte en un pedido diario, porque van a pedir el dólar vino, el dólar yerba, el dólar citrus, lo que sea, y la verdad que a alguien seguramente que discriminan. Gazprom dice que las sanciones contra Rusia le impiden devolver la turbina del gasoducto Nord Stream 1. La empresa de energía estatal rusa suspendió completamente los suministros de gas por 10 días en julio al argumentar que eran necesarias tareas de mantenimiento. Luego de reanudados, los envíos se redujeron a 20% de la capacidad del gasoducto por la salida de funcionamiento de una turbina. Según el comunicado de la empresa, las sanciones de Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, así como la incompatibilidad de la situación actual de los compromisos contractuales de Siemens, hacen imposible la llegada de la turbina a la estación compresora. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. AM950. Siempre. Del lado de la información. 6 de la mañana, 43 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, 7 grados 7. La sensación térmica, humedad 83%. El cielo está cubierto y va a estar nublado todo el día. Recordamos que tendremos una máxima prevista en 16 grados. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias, Romina. Bueno, además de todas las medidas que prometió ayer Sergio Massa para, encauzar la situación fiscal y sobre todo para frenar la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, hubo también una serie de anuncios vinculados al nivel de reservas que tiene hoy la Argentina, que por supuesto está en situación dramática. La mayoría de los economistas más serios del país, informan que el nivel de reservas en la Argentina directamente es negativo, porque por supuesto hay dólares que tiene el Banco Central que no son del Banco Central, sino que son por supuesto de la gente, son los que respaldan los depósitos en dólares, y eso desde luego no se puede usar y no se puede contar como reservas. Pero desde luego que en un reloj de arena, donde evidentemente la parte de abajo tiene más arena que la de arriba, vieron cómo es, los relojes de arena, ¿no? Y las reservas se van agotando. Ayer lo que anunció Sergio Massa es que va a haber una cantidad de incentivos a los exportadores que van a estar contenidos en decretos de necesidad y urgencia para que anticipen la venta precisamente de dólares. En ese sentido dijo que hay en principio un acuerdo con exportadores no solamente agropecuarios, para que anticipen en los próximos 60 días unos 5.000 millones de dólares de exportaciones. Dijo al mismo tiempo que va a haber un ingreso de unos 1.200 millones de dólares de desembolsos de organismos internacionales, que hasta donde yo entiendo, y lo escuché ayer al querido doctor Daniel Artana, eso no viene de golpe, sino que hay que ir cumpliendo los tramos de los desembolsos para esos paquetes. Y habló también de la posibilidad de créditos de bancos internacionales del exterior, aunque no dio detalles de eso, ¿no? Dijo, hemos recibido muchas ofertas,
en las próximas semanas vamos a analizar. Y yo diría que ahí es donde aparecen muchos interrogantes, ¿no? Por lo pronto, ¿cómo va a ser Sergio Massa sin, aceptar algún grado de devaluación mayor en el tipo de cambio oficial para que los productores de soja o quienes vendan software al exterior o los bodegueros que, producen vino y lo exporten, cómo van a hacer para que les vendan los dólares a 130 pesos, cuando ayer el blue prácticamente se acercaba otra vez a los 300. Digamos que ayer los mercados esperaron con mucha cautela los anuncios de Sergio Massa en un día donde otra vez picó en punta el dólar financiero, y además el Banco Central ayer tuvo que vender 140 millones de dólares, ¿verdad? Así que fueron prácticamente 3-4 días consecutivos de un Banco Central perdiendo a razón de unos 150 millones de dólares por día, y no está muy claro cómo eso se va a detener. Es muy interesante leer algunos párrafos de la nota que publica hoy el periodista Carlos Pañi en el diario La Nación, que realmente es muy recomendable, ¿no? Hay una parte de la nota que dice lo siguiente, ¿no? Sí. Creo que elegimos la misma. Sí, mirá, creo que elegimos la misma a la distancia. Vamos a ver. Y ya la tengo tuiteada como para dar fe de que es la misma, me parece. Vamos a ver. A mí una de las partes que me interesó para compartir con ustedes, dice, por ejemplo, dice Carlos Pañi, ¿no? Las iniciativas que se divulgaron anoche confirman una percepción. Fueron un conjunto de medidas, no hay un plan. Esa carencia hace juego con lo que Massa dejó trascender desde hace casi una semana. Una colección de artificios para salir del atolladero, pero sin resolver el fondo del problema. Esta, llamémosle así, estrategia, es muy típica de la personalidad del ministro. Audaz, apuesta a un golpe de fortuna, como el que, ya quebrado, confía en evitar la catástrofe gracias a la martingala milagrosa de una noche de ruleta. Eso es, entre otras cosas, lo que opina el periodista Carlos Pañi. Y respecto de los préstamos del exterior, dice Pañi lo siguiente, ¿no? Porque ayer Massa dijo que ha recibido muchas ofertas de bancos internacionales para prestarle dólares a la Argentina. A propósito de ese tema, Pañi dice que los expertos del sistema financiero fruncen el ceño ante esta cuestión, ¿no? Dada la tasa de interés con que cotizan hoy los bonos argentinos con legislación internacional, esa tasa es superior en algunos casos a 40%, en dólares, ¿no? Entonces se pregunta Pañi, ¿qué oficial de crédito estaría dispuesto a proponerle a su jefe prestarle a la Argentina? Dicho de otro modo, ¿qué garantía debería ofrecer Massa para neutralizar el riesgo que supone, entre otras cosas, la jefatura política de Cristina Kirchner? ¿Serán los glaciares?, se pregunta Pañi. No, bueno, ya se los dimos a Pfizer, aparentemente contestó un financista con sentido del humor, ¿verdad? Bueno, una mirada crítica, por supuesto, de las promesas que ha hecho Sergio Massa en ese sentido. Gustavo Bazán, el periodista Gustavo Bazán, en Clarín, publica algún detalle de lo que puede ser esos incentivos para que los exportadores anticipen la liquidación de dólares. Y me parece que tiene algo que ver con lo que ya se había anunciado respecto de el llamado dólar soja. Esto es, que los que vendan o anticipen la liquidación de exportaciones pueden con los pesos hacer un depósito a la vista tipo caja de ahorro con garantía de seguro de cambio. Es decir, si llegara a haber una devaluación, se le reconoce esa devaluación al depósito en pesos, como decir, bueno, es lo mismo que tengan los dólares afuera o que tengan los dólares adentro. ¿Será lo mismo? Bueno, tal vez por
500 millones de dólares cada cerealera, puede ser, pero eso no resuelve el problema, lógicamente, del sector externo en la Argentina. Repito, hoy Héctor Huergo en Clarín cuenta que los 5.000 millones de dólares que anunció Massa que se anticipan de exportaciones es más o menos la cifra que normalmente los exportadores hubieran tenido que liquidar justamente en agosto y en septiembre. Una fuente del Banco Central, dice Gustavo Bazán hoy en Clarín, sostuvo conversando con las empresas, no solamente con las cerealeras, en que la cuestión o el plan consiste en lo siguiente: las compañías pueden adelantar la liquidación de exportaciones y de esta manera quienes lo hagan van a poder hacer un depósito en dólar link hasta la fecha efectiva de la exportación. Y las empresas que obtengan prefinanciamiento, es decir, que tengan dólares para ingresar, van a poder traer los dólares y dejarlos depositados en una cuenta en dólares remunerada en el Banco Central. Se está negociando, dice Gustavo Bazán, cuál va a ser la tasa de interés que remunere esos depósitos. Son cuestiones un poco técnicas para esta hora de la mañana, pero me parece que ahí está la clave para saber, en definitiva, cuál es la zanahoria que se va a ofrecer a los exportadores precisamente para que anticipen los dólares que el Banco Central tanto está necesitando. Desde luego que esto confirma este sistema tan perverso, que yo he criticado tanto y que sigue sin cambios, de un Estado que regula el comercio exterior, que se mete lógicamente en la vida y en la economía de las empresas, de las familias, que estatiza los dólares de los exportadores y que después decide a quién le reparte esos dólares para importaciones. De hecho, también se anunció ayer que, bueno, se van a extremar los controles en el comercio exterior y que se van a denunciar a nivel internacional, lo cual está, por supuesto, muy bien, los fraudes en el comercio exterior, es decir, la sobrefacturación de importaciones para sacarle dólares al Banco Central, fingiendo importaciones falsas, o la subfacturación de exportaciones, que es una forma de dejar los dólares afuera y, por supuesto, no liquidar todos los dólares adentro. Claro. En la medida en que haya tantos controles y el gobierno se quiera chorear los dólares de los exportadores, y bueno, es muy difícil que el sistema funcione, y desde mi punto de vista me parece que ahí es donde se queda un poco más corto o más corta la supuesta audacia que se esperaba de Sergio Massa, ¿verdad? Pero bueno, habrá que esperar en las próximas semanas, porque el propio Sergio Massa dijo que esto que se anunció ayer es el principio de otras medidas que eventualmente se van a ir conociendo. Por lo demás, también anunció Sergio Massa una auditoría para los planes sociales, algo que seguramente, bueno, suena bastante bien en los oídos de la clase media y de la gente que trabaja, pero bueno, todo esto habrá que ver si efectivamente se puede llevar adelante, ¿verdad? En ese sentido, el propio Sergio Massa hizo el anuncio en el sentido de reordenar los planes sociales, dijo, durante los próximos 12 meses, lo dijo de esta manera. Vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales, poniendo foco en 3 ejes: la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo, y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad. El 15 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan, y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. Bueno, en cuanto a la política de ingresos, anunció también Sergio Massa un bono extra para las jubilaciones mínimas que se va a anunciar la semana que viene junto a la titular del ANSES. Dijo que va a convocar
a la UIA y a la CGT, presumo yo, para un pacto de precios y salarios, que es lo que le falta, digamos, a este clásico, a este ajuste clásico, como lo llamó Carlos Melconian, bueno, anticipando un poco lo que iba a venir. Y al mismo tiempo dio alguna señal, yo diría, bastante alentadora para el sector de la energía, porque anunció que se va a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, pero que va a ser por la vía privada, lo cual, bueno, para aplaudir de pie, ¿verdad? Claro, es decir, sí, no va a sí. ser el Estado el que pague al sector privado, sino que va a haber financiamiento privado para construir un gasoducto, que por supuesto lo van a construir los privados y lo van a cobrar también los privados, como se hace en de todas partes del mundo. Y como se iba a construir además durante la administración Macri, el gasoducto que ahora el gobierno lo va a hacer tipo Skanska, ¿no? Con el Estado metiéndose. Evidentemente no aprendemos, ¿no? De los juicios de la corrupción, del caso obviamente Lázaro Báez, de lo que estamos viendo alrededor del juicio precisamente por el mecanismo para robar dinero al Estado a través de la obra pública, ¿no? Que eso en definitiva es de lo que se trata. Bueno, ayer hubo bastante respaldo del sector empresario a Sergio Massa, sobre todo el sector energético, precisamente, bueno, porque se reconoce un poquito un aumento de tarifas y porque al mismo tiempo se prometen inversiones para el sector privado y se promete mejorarle el dólar de exportación también a las petroleras. No sabemos muy bien cómo, pero eso es lo que se promete, ¿no? Ayer, por ejemplo, Marcelo Mindlin, el titular de Pampa Energía, dijo que celebra la decisión de avanzar justamente en la segunda etapa del gasoducto. Eso cambia el país. Tuvo, bueno, muchos elogios personales para el propio Sergio Massa. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo que tienen la convicción de que este reordenamiento político es conveniente. Son todas medidas que van en la dirección correcta, opinó Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción, pero todavía no aparece el plan. Es un primer paso. Interesante la medida, es un primer paso, dijo Gustavo Weiss. Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, a propósito del último anuncio que hizo justamente Sergio Massa, que dijo que va a convocar a la mesa de enlace para charlar de todos los temas, incluyendo retenciones. Dijo, vamos a hablar de todo. Nicolás Pino, de la Rural, dijo, no queremos reuniones para la foto, queremos reuniones donde se aborden cuestiones concretas. Por ejemplo, las trabas a las exportaciones de carne. Tanto dijo Sergio Massa que la Argentina tiene una oportunidad precisamente en los sectores de energía, alimentos, proteínas, bueno, que allí veremos qué pasa, por ejemplo, con el cepo a las exportaciones de carne, que sigue vigente, ¿verdad? Sí. Y el presidente de la Cámara de Comercio, nuestro amigo Mario Greenman, que siempre es un hombre que opina, digamos, con mucha valentía, dijo, bueno, lo importante es que la política acompañe en estas medidas. Si siguen las diferencias, va a ser difícil. Nosotros, desde las empresas, vamos a acompañar. Eso dijo Mario Greenman. Bueno, señoras y señores, así están las cosas, casi las 7 de la mañana, con todas estas novedades económicas, con los anuncios y por supuesto con la incertidumbre respecto de cómo los mercados van a asumir estas novedades. Yo creo que puede prolongarse un poquito la tregua, sobre todo porque también se anunció que hay un canje de la deuda en pesos, que son los vencimientos que vienen en los próximos 90 días, y dijo Sergio Massa que hay ya 60% del sector financiero que aceptaría este canje. Eso permite que no haya tanta emisión monetaria, ¿verdad? Así que veremos si finalmente prosperan la ingeniería financiera para recomprar bonos argentinos. Eso le pondría un techo, eventualmente temporario, pero un techo al dólar contado con liquidación, que es el padre y el abuelo del dólar blue, ¿verdad? Así que todas esas son las cuestiones que empezaremos a ver hoy a partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana,
cuando abran los mercados. A esta hora y antes de las noticias, le damos la bienvenida al querido Nico Singer, que ha llegado temprano, como siempre, aquí a la mañana de CNN Radio. Pero qué felicidad, mis amigos. Hola, Willy. Mira, con esta música arriba, bailando. Señor. Arriba de la mesa. ¿Cómo bailaban los partidarios de Sergio Massa ayer en el Museo del Bicentenario? Yo estaba ahí, ¿sabes? Sí. No me digas. Sí. Borón, bombón. Claro. Somos el Frente Renovador. Masistas de la primera hora. Obviamente. Siempre fuimos masistas. Hasta que ahí hubo el capitán Sergio dijo, tranquilo, muchachos. Claro. Sí, estaba desaforada. Estaba desaforada la propia Malena Garmalini, los hijos de Sergio Massa, ahí como en una cancha de fútbol. Y Massa dijo, muchachos. Pero cuando el gran capitán dijo, silencio. Que no adelanten los goles. Claro, no nos demos a conocer tan rápido. No gritemos los goles, como dice Dilo. Y además una cosa importante. Nunca gritar los goles en la tribuna contraria. Jamás. Cosa que ha sido una característica histórica del kirchnerismo. Sí. Ir a gritar los goles en la tribuna contraria. Nunca. La tribuna contraria. Te quedas en tu tribuna y calladito. Exactamente. No, cuando recién estás invitado. Pero bueno, estábamos contentos. La emoción, la emoción. Nos desbordó la emoción. Bueno, en un ratito, Willy, tenemos en este jueves muchos temas deportivos. Vamos a hablar de lo que fue un Liniers eléctrico ayer por la noche, partido frenético en la ida de los cuartos de final de Libertadores, que terminó con la victoria de Vélez tarde, 3-2 sobre Talleres. Y además, lamentablemente, vos recién hablabas de gritar los goles en la tribuna contraria, violencia en Liniers. Hubo hinchas de Talleres infiltrados porque no había ingreso o habilitación para hinchas visitantes, y se armó un tole-tole tremendo. Hay que investigar lo que pasó en una de las tribunas de la cancha de Vélez. Además, Boca, después del lío por el contrato de Agustín Rossi, el Consejo quiere dar vuelta a todo, renovando a Alan Varela con una cláusula millonaria. Y además, noche pincha, Dilón, porque desde las 21:30 juega Estudiantes la ida de los cuartos de final de Libertadores en Brasil contra Atlético Paranaense. Muy bien, muchísimas gracias, Nico. Vamos a ir ya mismo a las noticias. A la vuelta tenemos toda la agenda internacional con Juan Dillon y completamos, por supuesto, las noticias del día. Ha habido, novedades en el juicio contra la corrupción y, por supuesto, tristísimas noticias de lo que sigue siendo la violencia descontrolada en Rosario, donde los padres tienen que enterrar a sus hijos, la tierra donde los padres tienen que enterrar a sus hijos. Tremendo lo que está ocurriendo, no es ninguna novedad, pero realmente las noticias son conmovedoras. Vamos a las noticias, venimos enseguida, estamos en Longobardi por CNN hasta las 10 de la mañana. Ya venimos.